Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. La honra y la gloria sea para Dios y muchas gracias por ese precioso momento que Dios nos da y gracias, hermano, porque Dios ha puesto sentir en tu corazón y en mi corazón. Y hoy estamos aquí, no es por un mero capricho o por quedar bien, sino porque tenemos motivo de grande gozo. Y ese motivo es Cristo en nuestra vida. Qué bueno es el Señor. Ya, pues, pastor, haber orado. El camino está preparado, el terreno está bien allanado, gloria a Dios. Y en esta mañana quiero hablarte del en el libro de Ageo. Te quiero que recuerde que en la Biblia hay un libro que se llama Ageo, y Ageo en hebreo significa festivo. Parece que este hombre pues nació un día festivo y pues le pusieron así. Los padres parece que eran creyentes, pues le pusieron ese nombre. Eh, no sé si te ha pasado que tú empiezas una obra, puede ser una construcción o puede ser también una obra en el camino del Señor y te encuentras en un momento de impedimento. Te encuentras en un momento de que empiezas esa obra y cuando no aparece un vecino, aparece uno del ayuntamiento y te dice, usted no puede continuar. O también aparece otra persona, si es una obra en el camino de Dios, y te dice, tú no estás apto para eso. Y como que te frenan, te detiene. Y eso te hace desanimar porque has confiado en ti mismo. No has confiado en Dios. Pues le pasó así a esta persona que vamos a leer en esta mañana. Y vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo entero. Tiene 2 capítulos, este libro. Ageo, uno de los profetas menores. 2 capítulos. Es una persona que surge de la nada y de la nada desaparece porque no aparece una uh, algo de él que falleciera, que fuera reconocido en tal cosa, sino que aparece de la nada y así mismo desaparece. Son de estas personas como anónimas que Dios escoge para hacer una obra, la obra que Dios quiere. Y ya, hasta ahí llega. Esta persona le pasó lo mismo que te pasa a ti y a mí cuando empezamos una obra. Y somos paralizados muchas veces por el temor, el miedo, otras veces por la pereza, otras veces el desánimo. Se apodera de nosotros. Otras veces se apodera las prioridades. Porque hay otras prioridades que no es esa. Y eso es de acuerdo a nuestro pensar. Quiero que leamos en el libro de Ageo, capítulo 1, de verso 1 al 15. Son 15 versos que tiene este. Y si quieres leerlo en tu casa detenidamente, puede hacerlo también. Tiene 2 capítulos nada más. Dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, y bebéis y no quedáis satisfechos.
Os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornar recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Hay dos veces aquí, hermano, que ya mienta cuando Dios le dice, meditad en vuestro camino. El verso 5 y el verso 7. Se repite dos veces. El verso 8 dice, subí al monte y trae madera y edificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La historia es un poco larga, pero es buena también. Hermanos, aquí vemos tres personajes en esta historia. Encontramos a Zorobabel, jefe político. Encontramos a Josué, era jefe religioso, era sacerdote. Pero encontramos a Ageo, un profeta enviado de Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay un pueblo que fue llevado esclavo a Babilonia, el imperio caldeo, que era el pueblo de Judá. Ya el imperio caldeo había terminado, empezó el imperio persa. Todavía el pueblo estaba allí, pero tenía una promesa y una profecía de parte de Jeremías que le había dicho que iba a trabajar 72 años en esclavitud y después iban a regresar. Y justo cumpliendo esos 72 años, el pueblo empezó de regreso a Jerusalén, porque Dios cumple su palabra. Y permite también que pasen las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y no podemos entrar a cuestionar a Dios en esas cosas. Porque si Él es soberano, vas a hacer contigo y conmigo lo que Él quiera. Y porque estamos en su voluntad. ¿Y por qué sucede? Porque Dios es Dios. Y porque Dios es soberano. Y Él es nuestro creador. Y lo que tenemos que estar es sometidos en que somos criaturas de Dios, creados por Dios, y que estamos en su voluntad. Hermano, el pueblo estaba regresando de la cautividad. Y esta historia no la vamos a leer, pero si puedes anotar, puedes leer en tu casa, en el libro de Esdras, capítulo 2, tú vas a encontrar la primera persona que vinieron. En el libro de Nehemías, capítulo 7 también.
vamos a encontrar de esta persona que vinieron en 3 grupos. Vinieron con Zorobabel, un primer grupo. Vino otro grupo con Esdras, después vino otro grupo con Nehemías. Y vinieron así todas las personas que quisieron venir, porque ya el rey iba a dar un edicto del rey persa donde todas las personas que quisieran volver voluntariamente podían volver al pueblo de Jerusalén. Pero el primer grupo que venía con una misión. El grupo de Zorobabel y Josué. Zorobabel como jefe político, Josué como jefe religioso, pero venía con una misión, un propósito, y era de reconstruir el templo. Eso era lo que ellos venían, a reconstruir el templo. El templo estaba destruido. Ya Nabucodonosor lo había destruido. Hasta la taza de todo lo que había allí, de sacrificio, lo había llevado allí también todo. No respetó nada. Pero ya el imperio caldeo ya no existía. Estaba gobernando el imperio persa. Ciro, que era el rey de Persa, ordena para que todo el que quería regresase a Jerusalén voluntariamente. Entonces regresa el primer viaje y vino el primer grupo con Zorobabel. Vinieron 42.370 personas. Es lo que registra el libro de Esdras, capítulo 2. Dice, y llegaron 42.370 personas. Aparte vinieron 7.342 que no estaban contados aquí porque no estaban registrados en el censo. Y estos vinieron, pero no le dieron oportunidad para que participaran en la obra del templo porque no estaban registrados en el censo. Hasta que dieran orden de allí del imperio persa que estas personas eran también israelitas o judíos que venían y tuvieran ese permiso. Pero ellos tenían un encargo. Zorobabel a la cabeza y 42.370 personas. Había un encargo en ellos y tenían un cargo: restaurar el templo. Empezaron a restaurar el templo, pero se levantó el enemigo y la obra se paralizó 16 años. 16 años que se detuvieron allí. Y el libro de Esdras, vamos a leer del capítulo 4, 5 versos para que podamos entender por qué Dios envía a Ageo a darle la profecía a estas personas. El libro de Esdras, capítulo 4, de verso 1 al 5, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos. Y a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito.
todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, empezó el enemigo a operar y a decirle: no le he permitido que ustedes puedan restablecer este templo porque no tenemos constancia de que es así y tenemos que pedir permiso allí, mandar cartas a Babilonia, al imperio persa para ver si es así. Ellos se intimidaron y se fueron a casa, y la palabra que ellos emplean en el libro de Ageo es: no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo para que nosotros empecemos a restablecer el templo. Y se quedaron allí viviendo en casa artesonada, se quedaron viviendo cómodamente, no hicieron nada. 16 años. Podían por lo menos ir de regreso o solo a ver a alguien ir ante el rey Ciro y decirle: nos están poniendo tropezo para nosotros restablecer el templo, dando una carta. Pero no, es que no hicieron nada, se quedaron allí 16 años y lo único que se decían es que no ha llegado el tiempo. No sé si te ha pasado a ti cuando tienes un motivo que Dios ha puesto en tu mano y te quedas en tu casa artesonada y te quedas allí como perezoso y dices: todavía no ha llegado ese tiempo. Es que estoy esperando el tiempo de Dios, porque ya hace mucho que ya Dios te ha dado ese permiso para que lo hiciera. No, yo estoy esperando el tiempo de Dios todavía. Y no nos enteramos. El pueblo, 16 años, Zorobabel allí esperando que el tiempo de Dios, pero ya el tiempo de Dios estaba establecido. Dios lo mandó de allí, porque Dios habló con el rey Ciro, le dijo: manda al pueblo allí para que adoren y me adoren. Y ablandó el corazón de Ciro. Ya el tiempo estaba establecido. Ellos no lo creyeron así, vieron un problemita y ya se intimidaron. Bueno, vamos a esperar el tiempo de Dios. Y no avanzaron hacia adelante. Hermano, Dios tiene que enviarle un mensaje por medio del profeta Ageo y le reprende por descuidar la reconstrucción del templo. Dios tiene que reprenderle. Y es que había una consecuencia allí. Y es que abandonar la reconstrucción del templo resultó en escasez y sequía. Cuando tú y yo abandonamos por pereza el encargo que Dios ha puesto en tu mano y en mi mano, nos llega sequía. Aquí fue literalmente, hubo sequía, pero a veces nos secamos espiritualmente de una manera, esperando ese tiempo, el tiempo de Dios. No, que todavía no ha llegado ese tiempo donde yo tenga que adquirir ese compromiso. No ha llegado ese tiempo de Dios para yo empezar ese ministerio. No ha llegado ese tiempo de Dios y me voy secando de una manera que al final entonces empiezo preguntando: ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Decía un pastor: es que te está quedando seco como una pasa. Porque está esperando el tiempo de Dios y no ha reconocido que el tiempo ya está. Abandonar la reconstrucción del templo resultó en escasez y sequía. Hermano, al escuchar la voz de Dios, el pueblo tuvo un despertar. Y es lo que Dios quiere con el pueblo hoy, y no solamente con la iglesia Camino de Paz, sino la iglesia en la ciudad de Tudela. Un despertar. Un despertar donde glorifiquemos a Dios sin importar las denominaciones. Hermanos, a veces queremos
incluir las denominaciones, pero queremos sacar a Jesús de la ecuación. Y Jesús es el centro. No importa cuáles sean tus denominaciones. Lo que importa es quién está en el centro de esta ecuación, es Jesús. Dios no nos mandó a nosotros a seguir doctrinas y a seguir denominaciones, sino a seguir a Cristo y buscar y creer en su promesa. Pero se va a levantar el enemigo. Se va a levantar el enemigo y va a traer confusiones a tu vida. Y va a levantar de otro movimiento que no tienen temor de Dios para confundir también tu mente. Pero es el tiempo que tú y yo nos levantemos de las comodidades y decir: el Señor me ha encomendado que predique la palabra. Hermano, me da pena en la ciudad de Tudela, y así yo creo que estará en todo el mundo. Y es que porque una persona sea de una denominación, ya no lo dejan, ese pastor no deja que los hermanos se reúnen o se junten con otros hermanos porque piensan que lo van a dañar. Yo te digo a ti, nosotros aquí no tenemos miedo de que ningún hermano nos diga: me invitaron a esta iglesia y yo quiero ir. Hermano, ve con toda confianza. ¿Sabe por qué? Porque estamos seguros de la palabra que estamos predicando. Estamos seguros de la palabra que estamos predicando y sabemos que no se van a dejar confundir porque predicamos la palabra de Jesús. Y eso es lo que quiere Cristo. Una palabra transparente. Una predicación transparente. No que prediquemos denominaciones y religiones, sino que prediquemos a Cristo. Y cuando hay una iglesia que tiene claro quién es Jesús en su vida, no se va a dejar confundir. Porque donde quiera que esté va a estar alabando el nombre de Jesús. Pero se va a levantar el enemigo. Al escuchar la voz de Dios, el pueblo tuvo un despertar. Hermano, esa es la importancia de un pueblo que escucha la voz de Dios, que obedece. Dice: Zorobabel y Josué escucharon a Ageo cuando le dijo la palabra, y ellos obedecieron y temieron. Tuvieron temor de Dios, y eso es lo que Dios quiere. No que le tenga miedo, sino que tenga reverencia y de saber en quién ha creído. El verso 13 del capítulo 1 de Ageo dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermano, eso me hace meditar un poco en que Dios no solo reprende, sino que también capacita y promete estar con su pueblo cuando ellos se vuelven a Él. Y a veces pensamos solamente es que Dios solamente reprende. No, Dios también capacita. Y Dios está con un pueblo que se vuelve a Él, que obedece su palabra, que escucha su voz, que entiende el despertar que necesita en su vida. Iglesia, hoy en día hay muchos desafíos. Hoy en día se levanta el enemigo. Y se levanta para confundir. Se levanta para traer desánimo. Se levanta, y a veces cuando hablamos del enemigo, no sé si en tu mente imagina como a veces nos presentaban a Satanás dibujado con unos cachos y una cola y vestido de rojo. Déjame decirte que Satanás no es así. La Biblia le registra que es astuto y que era uno de los ángeles más bellos que estaba protegiendo
en el circuito de adoración a Dios, pero se llenó de tanto orgullo que la Biblia dice y se encontró maldad en él. Pero Satanás no va a actuar llevándote a ti al desánimo forzosamente, sino que va a poner a tu alrededor lo que te gusta. Él es astuto y por eso él actúa así. Te vas a poner lo que te gusta. Si a la hora de día del culto lo que me gusta es el fútbol, pues a esa hora de culto vas a ver el fútbol porque es interesante, porque yo necesito ver el fútbol y ya voy poniendo prioridades. Prioridades que es el fútbol antes que el Señor. La novela antes que el Señor. No, que ya la hora de la novela está empezando. Yo no estoy en contra de la novela, yo también veía novela. Ni estoy en contra de la película, yo también veo películas. Hay que ser sincero y no va a estar con hipocresía. De decirte a ti, no veas novela cuando yo la veo. A Giuliani, se llama Giuliani Nangeli. Y le puse Nangeli por una novela que yo veía. Y le puse ese otro nombre ahí para que lo tuviera como artístico para cuando empezara la música, porque sabía que ella iba a ser artista porque lloraba mucho cuando estaba chiquita. Pero no te voy a decir, no veas la novela, no veas la película, no veas el fútbol. No, porque lo vas a ver y lo estamos viendo. Porque se ha hecho parte de nuestra vida cotidiana. Lo que yo te digo a ti, ten prioridad ante las cosas materiales que nos están, ante desafíos que estamos viviendo. Y la prioridad que tenemos ante Dios, ¿qué está primero ante ti? ¿Las prioridades circulares o está Dios? Aquí hay una aplicación, hermanos, en estos versos, en esta historia que Dios le manda al pueblo de Judá por medio de Ageo. Y es una aplicación que yo también quisiera aplicármela a mi vida. Tenemos un templo. Tenemos un templo donde mora el Espíritu Santo. Y ese templo es nuestro cuerpo, es tu cuerpo. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? ¿Lo estás destruyendo o lo estás reedificando? En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Hermano, que tu cuerpo no te pertenece, aunque tú quieras tener esa potestad de decir, hago con mi cuerpo lo que quiera. Déjame decirte que tu cuerpo es creado por Dios y que Dios lo ha puesto para que tú adores al Señor, pero que también tú tienes el Espíritu Santo. No destruyas el cuerpo, no destruyas el templo, porque ese templo tenemos que ir reedificándolo. Tenemos que ir dando forma. Tenemos el Espíritu Santo. La Biblia dice, no contritéis el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo contrito? Haciendo cosas que no son de agrado a Dios. Y somos muchos a eso. Y muchas veces usamos la palabra y no pasa nada. Hermano, no pasa nada hasta el momento que empieza a pasar. Y eso es lo que tenemos que evitar. Pero también vamos a tener un enemigo. Como lo tuvo Zorobabel, como tuvo aquellos 42,370 personas que llegaron, vinieron a reconstruir el templo, pero encontraron un enemigo y ellos se acomodaron esperando ese tiempo de Dios. Tú y yo tenemos un templo, que es nuestro cuerpo, morada y templo del Espíritu Santo, el cual tú y yo tenemos que cuidar y presentarlo al Señor
en alabanza y adoración. Pero hay un enemigo también. Hay un enemigo que quiere paralizar la obra de Dios en nuestra vida. Hay un enemigo que quiere frustrar la obra de Dios. Pero está en ti y en mí. Si descuidamos y no seguimos reconstruyendo y nos paralizamos y nos acomodamos en que todavía no es el tiempo. Déjame decirte que el tiempo es ya de buscar al Señor. No podemos dejarlo para mañana. Es hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación y no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, porque hoy es el día de tener un encuentro con Dios y decirle al Señor, aquí yo estoy tal y como soy, pero quiero presentarme delante de ti porque yo quiero ser un instrumento útil para tu reino. Hermano, Dios te sacó a ti del confort que tenía de tu país. Me sacó a mí de cada país. Te ha sacado del confort que tenía. ¿Sabe por qué? Porque tiene propósito contigo. Si te sacó del confort que tú tenías, dejando tu familia, dejando tu madre, tu padre, dejando a veces tu esposa, tus hijos, dejándolos todos. Te sacó del confort que tenías, teniendo buen trabajo, lo dejaste porque Dios puso sentir de que tenía que venir a España. Es porque ha puesto sentir en tu corazón y tiene propósito contigo. No espere en que todavía no es el tiempo de buscar al Señor. No espere que todavía no es el tiempo de yo entregarme 100% al Señor. Ya el tiempo hace mucho desde que Dios permitió que tú salieras de tu país. Dios empezó otra nueva vida en ti y ya empezó el tiempo. Es el tiempo de buscar al Señor. Hermanos, hay un enemigo que quiere paralizar la obra del Señor. Y al nombre podemos llamarle pereza, podemos llamarle desánimo, podemos llamarle deseos, porque hay mucho deseo también en nuestra carne. Porque también, aunque tenemos un cuerpo que es morada y templo del Espíritu Santo, también está lleno de deseos. Y a esos deseos la Biblia los registra como concupiscencia, deseos carnales. Tenemos un enemigo, y el peor enemigo que tenemos, lo llevamos encima, es también esta carne. Por eso tenemos que sujetarla a Cristo, para que podamos vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Pero sujetarla a Cristo cuesta. Cuesta. Porque no todo el mundo puede tener dominio propio. Y cuando tú puedas sujetar la carne y en todos los deseos carnales y todo esto, tú puedes tener dominio propio, hermano. Tú eres una persona sensata que puede tener dominio propio de decir, yo he decidido seguir a Cristo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero cuesta. Hermanos, podemos llamarle a esta obra que el enemigo quiere paralizar pereza. Podemos llamarle desánimo, podemos llamarle deseo, pero también podemos llamarle prioridades, porque queremos priorizar. Es que primeramente el trabajo. Es que están mis hijos. Es que mi esposa, es que mi esposo. Es que el coche, es que la casa. Y vamos priorizando. Y vamos priorizando cosas. Ahorita hablaba de fútbol, la novela, una película. Hay muchas cosas, hermanos, que si empezara a decirle a ustedes uno por uno cuál es tu prioridad, cada uno tendrá una idea y un pensamiento diferente, porque aunque estamos aquí todos con un mismo sentir que alabar el nombre del Señor, cada uno tiene una idea diferente. Pero nos hemos puesto en un solo sentir, que es en alabar el nombre del Señor. Y eso es lo importante.
pero estamos viviendo hermanos, en un momento de prioridades. Y a veces tenemos muchas prioridades, pero no tenemos la primera prioridad y es Cristo en nuestros corazones. Y esa debe de ser nuestra primera prioridad. Que nosotros nos acerquemos al Señor y que primeramente sea Él en nuestra vida y después todo vendrá. Pero que sea Él el centro de nuestro existir. Pero hay un desafío grande en el mundo. Y ante el desafío de la vida moderna que el sistema presenta, tú y yo tenemos también que acercarnos a Jesús y buscar su sabiduría, buscar de su temor y que Él nos aumente la fe. Hermanos, hay una pregunta que yo me hacía esta semana. Y es una pregunta que dice, ¿cuál es tu prioridad? No me la hacía yo esta pregunta, sino que me la hacía Dios a mí. Mientras leía el libro de Ageo, mientras analizaba todo esto de por qué el profeta Ageo fue allí, por qué dijo esta palabra, qué estaba sucediendo en este entonces, llegaba un razonamiento a mi vida. ¿Cuál es tu prioridad? Y yo te la pregunto a ti, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es la prioridad el reino de Dios? ¿O la prioridad es la añadidura? El libro de Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús le dice a los discípulos y le dice a la multitud, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero aquí hay una prioridad y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero lamentablemente, hermanos, a veces queremos buscar la añadidura para entonces buscar a Dios. Es que yo quiero creer en Dios cuando veo los milagros. Yo quiero creer en Dios cuando veo las bendiciones. Cuando yo veo que hay una sanidad, ahora yo creo en Dios. Cuando veo que ya pues he comprado la casa, ahora yo creo que Dios es Dios que bendice. Cuando veo mi familia y mis hijos que están buscando a Dios, ahora yo creo que... No, yo creo que lo que tenemos que buscar primeramente es el reino de Dios. Y después todo llegará. Pero ¿cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad? Porque vamos priorizando. Primeramente lo material para entonces llegar a lo espiritual. Y vamos entonces como el salmón contracorriente. Tenemos que ir primero buscando la prioridad, Jesús en mi vida. Y después todo vendrá por añadidura, pero primeramente viene Jesús. Pero el enemigo va a aparecer. Van a aparecer enemigos a traer desánimo. Pero, hermano, lo que quiero es que no te desanime. Que crea en la promesa del Señor. Que Él también le dijo al pueblo por medio de Ageo, en el capítulo 1, el verso 13, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Dios está contigo. Que Dios está aquí y que Dios ha empezado una obra en tu vida y que a veces estamos en terreno parado, como compartía la hermana Ada el domingo, el viernes. A veces estamos, que aún compartía el libro de Esdras, a veces estamos parados en camino que creemos que estamos equivocados. Pero estamos justo en el momento preciso donde Dios quiere que tú y yo estemos. Pero aún no estamos preguntando, no ha llegado el momento. No ha llegado el tiempo. Y estamos en el momento preciso. Compartía también ese día de que Jacob fue uno de ellos. Estaba en la ciudad de Luz, estaba en Betel. Y él allí estuvo una revelación de ángeles que subían y bajaban.
Y él cuando despierta del sueño, él tiene que decir verdaderamente que Dios está aquí y yo no lo sabía. Dios está obrando en tu vida, aunque tú no lo creas. Dios está obrando en tu vida, aunque tú no lo veas. Pero Dios sigue obrando en tu vida. Y es que tenemos que decir verdaderamente que Dios está aquí. Yo no lo sabía. Job tuvo que decir lo mismo. Job tuvo que decir, es que verdaderamente que tú estabas aquí. Y yo con lo que hablaba era palabra que no tenía sentido. Pero es ahora que mis ojos te ven. Porque a veces estamos en los lugares que creemos que estamos equivocados y estamos en el sitio correcto donde Dios te ha puesto, pero estamos siempre preguntando, todavía no ha llegado el tiempo. Iglesia, el tiempo ya llegó. Es el tiempo de actuar. Es el tiempo de trabajar en la obra del Señor. No desmayes en ningún momento, sino anímate. También estamos trabajando en el templo, en el nuevo local. Hermanos, y anímate. Estamos dando ya finalizando la obra con la cerámica. Estamos trabajando, hermano el pastor Abel, Joel, el hermano Jesulín, que está ahí, que aún está de baja, pero está trabajando y colaborando. Y lo estamos haciendo yo los fines de semana o algunas horas que llego temprano. También voy y colaboro. Pero ayer estuvimos todo el día allí trabajando, poniendo los azulejos, porque estamos trabajando en la obra del Señor. El enemigo se va a levantar siempre, pero es el tiempo de nosotros seguir trabajando en la obra del Señor. Pero no te detengas. Si te sientes en ánimo y quieres colar un café y llevar a los hermanos, llévalo, que va a ser bienvenido, va a ser de gran bendición. Y si quiere llevar un zumo, también. Pero también hay hermanos allí que están trabajando, están colaborando, que están descuidando sus hogares porque tienen prioridad. Porque saben que la prioridad es Jesús. Y que la prioridad es el local para alabar el nombre del Señor. Pero yo termino diciéndote, ¿cuál es tu prioridad? Mientras el grupo de alabanza pasa y cantamos una alabanza al Señor. Y si tú quieres y te sientes en ánimo, si hay alguno que no ha recibido a Cristo en sus corazones, esta es la oportunidad de que aproveche el tiempo. Y si quiere reanudar una vida adecuada al Señor, porque ya es el tiempo de que ya dejemos la excusa y que no olvidemos de prioridades circulares, sino que miremos a Jesús. Él es la prioridad en nosotros, en nuestra vida ahora. Es el tiempo de empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es tu prioridad?